Introducción. Una expansión a lo largo del eje X es una transformación lineal que multiplica la coordenada X de un vector R2 por una constante. Expansiones en los ejes X y Y. Expansión en el eje X. Cuando realizamos una expansión en el eje X, estamos estirando o aplastando la figura horizontalmente. Si el factor de escala es mayor que 1, la figura se estira. Si es menor que 1, se aplasta. Expansión en el eje Y. De manera similar, una expansión en el eje Y afecta el tamaño de la figura verticalmente. Las expansiones a lo largo de los ejes X o Y pueden causar distorsiones en representaciones gráficas, físicas o de imágenes dependiendo del contexto en el que ocurren. Contexto. En matemáticas y física, las expansiones a lo largo de los ejes X o Y refieren a la dilatación o contracción de una figura geométrica en una dirección específica, manteniendo constante la otra. Esto puede entender mejor a través de las transformaciones geométricas y las funciones que las describen. Expansión a lo largo del eje X. Cuando una figura se expande a lo largo del eje X, todas las coordenadas X de los puntos en la figura original se multiplican por un factor de escala k, mientras que las coordenadas Y permanecen sin cambios. Expansiones a lo largo del eje Y. De manera similar, en una expansión a lo largo del eje Y, todas las coordenadas Y y los puntos de la figura original se multiplican por un factor de escala m, mientras que las coordenadas X permanecen sin cambios. ¿Para qué sirven las expansiones? Las expansiones tienen numerosas aplicaciones en diversos campos, como la geometría, para estudiar las propiedades de las figuras geométricas y sus transformaciones; álgebra lineal, en el estudio de transformaciones lineales y las matrices; gráficas, para modificar el tamaño y la forma de las gráficas de funciones; diseño, en el diseño gráfico, para escalar imágenes y objetos; programación, en la creación de gráficos y animaciones por computadora. Orígenes del problema. Las expansiones a lo largo de los ejes X o Y no surgieron como respuesta a un problema específico, sino que son una consecuencia natural del desarrollo de la geometría y el álgebra. Son un concepto fundamental que se ha refinado y generalizado a lo largo de la historia de las matemáticas. Aplicaciones en diversas áreas. En contexto de expansión tiene las aplicaciones en campos tan variados como la física, por ejemplo, en la descripción de fenómenos ondulatorios, la ingeniería en el diseño de estructuras y sistemas, y las ciencias de computación en la creación de gráficos y animaciones. Motivación del estudio. Comprensión más profunda de las transformaciones geométricas. Al estudiar las expansiones estarás desarrollando una base sólida para entender cómo se pueden modificar las figuras geométricas en un plano cartesiano. Las herramientas esenciales para el análisis de funciones. Las expansiones te permiten modificar la gráfica de una función, lo que es crucial para visualizar y analizar el comprendimiento. Soy Jimena Medina, integrante 2, y voy a presentar demostración que la transformación es lineal. Bien, tenemos un vector de 3 dimensiones en el cual se aplica la transformación, y a este se lo convierte en un vector de 2 dimensiones, obteniendo como resultado x más y y x más z. Nos dice que esto es una transformación lineal y vamos a demostrarla. Para esto vamos a aplicar lo que es suma de vectores, utilizando el vector u y el vector v. En estos aplicamos una suma, la suma del vector u más el vector v. Una vez obtenida esta suma, tenemos que aplicar la transformación a la suma, a esta de acá. Y nos queda, como lo podemos ver en esta parte de aquí, representándola como t aplicada a la suma de ambos vectores, del vector u y del vector v. Una vez obtenida esta suma, se procede a aplicar la transformación de manera individual, es decir, vamos a aplicar t solo para el vector u y t solo para el vector v, como en esta parte de acá, y se procede a sumar, obteniendo como resultado esto de acá: transformación aplicada al vector u más la transformación aplicada al vector v. Entonces, si comparamos
lo que se cumple acá con este resultado de acá, podemos decir que son iguales. Por ende, se podría ya concluir que esto sí es una transformación lineal. Pero vamos con el siguiente paso, que viene siendo la multiplicación por un escalar, para poder concluir de manera definitiva que sí es una transformación lineal. Entonces, en este caso tenemos que un vector u va a ser multiplicado por un número c. Entonces, tendríamos que utilizar el vector u utilizado anteriormente, y este va a ir multiplicado con un número c. Ya, una vez realizada esta multiplicación, podemos aplicar la transformación como en el caso anterior. Entonces, nos queda de esta manera, representado como la transformación aplicada a la multiplicación de c y u. Procedemos con la operación, teniendo como resultado la multiplicación del número escalar, que en este caso es c, por la transformación aplicado en u. Entonces, si comparamos que la transformación aplicada a la multiplicación del escalar por u y la multiplicación del número escalar por la transformación aplicada en el vector u, podemos decir que ambos son iguales. Entonces, con esto se concluye que sí es una transformación lineal. Integrante 4, mi nombre es Ligia Miranda. Voy a hacer un ejemplo de la transformación de una figura de 4 puntos en R2 que no sea cuadrado, ni rectángulo, ni rombo. Se debe presentar el procedimiento completo y los dibujos correspondientes. Se requiere hacer una transformación de una figura formada por 4 puntos y que no formen un cuadrado, ni un rectángulo, ni un rombo. Se debe tomar 4 puntos pertenecientes al plano R2 que tengan un componente en X y otro en Y. La transformación se realizará sobre los siguientes puntos. Se realizará una transformación de expansión a lo largo del eje Y. Los puntos propuestos son A, 1, 2, B, 4, 6, C, 5, 3, D, 8, 3. Ahí está la figura. Sí, se eligieron puntos porque al unirlos la figura no es un cuadrado, no es un rectángulo ni tampoco un rombo. Para llevar a cabo la transformación de expansión a lo largo del eje Y, se debe tomar en cuenta que t es igual a x sobre y. Esto se le multiplica por un número escalar, que en este caso está representado con alfa. En el mismo se obtendrán nuevos puntos a partir de esta multiplicación por el escalar alfa, que en este momento nosotros le dimos un valor de 2. Para el punto A1, 2, t sobre 1 medio sería igual a alfa por 1 medio. Para la expresión consideramos un escalar alfa 2. ¿Sí? Entonces el 1 medio le multiplicamos, sería igual al punto siguiente por 1 medio por 2. Lo que nos da los puntos 1, 4. De esta manera obtendremos un punto A', el cual es obtenido de esta transformación, ¿sí? Que es igual a 1 y 4. Aplicamos el mismo proceso para los demás puntos, ¿sí? Obteniendo los siguientes puntos: A', B', C', D'. Como paso final, graficamos los nuevos puntos. Los puntos originales están en color azul y los puntos transformados en color naranja. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a realizar un ejercicio de una expansión a lo largo de las ejes X y Y en R2, donde vamos a transformar una figura definida por 5 puntos que no sea un polígono irregular. Tenemos nuestros ejemplos. Consideramos que una figura irregular con 5 puntos en R2, donde los puntos P van a tener coordenadas en X y Y,
Aquí tenemos nuestros 5 puntos, punto 1, 2, 3, 4 y 5, donde vamos a representar en nuestro plano cartesiano cómo se forma nuestra figura. Aquí tenemos nuestra figura inicial. Entonces, ¿qué quiere decir en la expansión de eje X y Y? Donde en eje Y se va a expandir hacia arriba verticalmente, y en eje X se va a expandir hacia la derecha, dando unos valores a la transformación de expansión. Primero realizaremos una expansión a lo largo de las ejes de X. Esto se logra multiplicando las coordenadas de X con todos los puntos ya definidos por un factor de expansión, en donde tenemos una variable kx. A este le vamos a dar un valor de 1.5. Realizamos la matriz de transformación para la expansión, que sería prácticamente una matriz identidad, en donde las x están en la parte de arriba y las y en la parte de abajo. Entonces simplemente reemplazamos valores. Aquí tenemos el valor 1.5, 1.5000, tenemos una matriz de identidad de 2 por 2. Entonces esta matriz multiplicamos por cada uno de los puntos en R2. El punto 1, con la expansión tenemos nuestra matriz de identidad con los puntos tanto en X y Y. Multiplicamos 1.5 por 1, que nos sale 1.5, 1 por 2, 2. Entonces nuestras coordenadas es 1.5 y punto 2 en nuestro punto 1. Realizamos los siguientes procedimientos en los siguientes puntos. Lo único que va a variar es las coordenadas, ya que la matriz de identidad se va a mantener en los 5 puntos. Entonces tenemos nuestro punto 2, punto 3, punto 4 y punto 5. Tenemos nuestros valores ya definidos en cada coordenada de cada punto, y realizamos nuestra gráfica y ahí verificamos que hace un momento en la gráfica inicial teníamos la figura a este lado. Ahorita se expandió la figura hacia la derecha horizontalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se aumenta en kx 1.5, los puntos del eje X se aumentan hacia la derecha, mientras tanto que las coordenadas del eje Y se mantuvieron. De la misma manera vamos a hacer la transformación en la expansión a lo largo de las ejes de las Y. Ahora bien, realizaremos una expansión a lo largo del eje Y, que se logra multiplicando las coordenadas Y de todos los puntos por un factor de expansión, que en este caso vamos a conocer como KY, y vamos a dar un valor de 2. Como hace un momento les presenté la presentación de tanto en X, es lo mismo ahora en Y. Tenemos nuestra matriz de identidad, solo que ahora K va a estar en las coordenadas de Y, que está en la parte de aquí. Y tenemos nuestra matriz de identidad, reemplazamos valores y obtenemos una matriz de 2 por 2. Aplicamos la transformación de cada punto de los 5 puntos en R2, que es prácticamente lo mismo como hace un momento. Lo único que cambia es la multiplicación, que es en la parte de abajo, 2 por 2, 4, y sale nuestras coordenadas 1 y 4. Aplicamos de la misma manera los siguientes puntos, tanto en Y como punto 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces los puntos de R2 después de la transformación con expansión a lo largo de las ejes de las Y tenemos ya definidas, tanto el punto 1, 2, 3, 4 y 5, y tenemos a continuación nuestra gráfica. Como podemos observar, en nuestra primera gráfica teníamos algo así. En nuestra segunda gráfica, con expansión en las X, teníamos algo así. Ahora, ¿cómo observamos la expansión con estos puntos cuando tenemos una expansión de 2, en que es K2 igual? Tenemos que se va a desplazar hacia arriba verticalmente, como podemos observar, sí. Entonces
esta dirección se va hacia arriba, ¿no es cierto? Lo que aumenta la distancia entre los puntos a lo largo de las ejes de las Y, mientras que las coordenadas de las ejes de las X se van a mantener. En conclusión, este ejercicio se muestra cómo las expansiones de los ejes X o Y afectan significativamente a una figura geométrica en R2. Buenas tardes con todos. En este momento voy a presentar como integrante 6 un ejemplo de la transformación de una figura de 6 puntos en R2, en donde nos pide realizar una transformación de una figura conformada por 6 puntos y que no formen un polígono regular. Para ello debemos considerar dos casos. El primero sería 6 puntos que pertenezcan al plano R2 que tengan una componente tanto en X como en Y. Segundo punto sería la transformación que se les realizará a cada uno de los puntos, para lo cual se realizará la transformación de expansión a lo largo del eje X. En este caso los puntos propuestos son A12, B34, C52, D65, E45, F27, y aquí podemos observar la presentación del gráfico en el plano cartesiano, en donde podemos observar los puntos originales. A continuación presento la fórmula de la transformación de XY, que va a ser igual al ángulo por XY. En este caso vamos a realizar el proceso de transformación para el punto A, que es 1, 2. Cuando X va a valer 1, Y va a valer 2. En este caso la transformación del punto 1, 2 va a ser igual al ángulo multiplicando a 1 sobre 2. Para la expansión consideraremos un escalar en donde alfa va a ser igual a 3. Por lo cual, al momento de realizar la operación correspondiente, multiplicando el ángulo por el valor de, en este caso de X, que equivale a 1, al momento de que realizamos la operación A' vendría a ser igual a el nuevo punto transformado. Cuando X va a valer 3, Y va a valer 2. Este mismo procedimiento realizamos para cada uno de los puntos presentados anteriormente. En este caso vamos a visualizar ya los puntos transformados. Aquí están los puntos originales, los cuales luego de la operación serían los nuevos puntos transformados, los cuales se van a graficar en el siguiente plano. Para finalizar mostramos los puntos planteados, en donde de color azul encontramos los puntos originales y de color naranja vamos a encontrar los puntos ya en donde se puede observar el desplazamiento que se realizó en la figura en el eje de X. Muchas gracias por la atención. Integrante número 7. Ejemplo de la transformación de una figura de 7 puntos en R2, polígono no regular. Debe presentar el procedimiento completo y los dibujos correspondientes. Para el siguiente ejercicio se requiere hacer una transformación de una figura formada por 7 puntos y que no formen un polígono regular, es decir, un heptágono. Se debe tomar en cuenta dos consideraciones. La primera, se debe tomar 7 puntos que pertenezcan al plano R2, que tengan un componente en X y en Y. 2. La transformación que se hará a dichos puntos, por lo cual se realizará una transformación de expansión a lo largo del eje Y. Los puntos propuestos son los que podemos observar a mi lado izquierdo. Una vez graficados estos puntos en el plano cartesiano, podemos observar que al unirlos, la figura no forma un heptágono. Para llevar a cabo la transformación de expansión a lo largo del eje Y, se debe tomar en cuenta la siguiente ecuación, con la cual se obtendrán nuevos puntos a partir de la multiplicación por escalar, para lo cual tenemos el siguiente punto. Punto A, 1,3. T, 1 sobre 3 es igual a escalar por 1 sobre 3. Para la expresión consideramos un escalar igual a 2. T, 1 sobre 3 es igual a 2 por 1 sobre 3. T, 1 sobre 3 es igual a 1 sobre 6. De esta manera obtendremos un punto A', el cual es obtenido de esta transformación. A' es igual a 1,6. Para el siguiente paso debemos aplicar el mismo proceso para los demás puntos con la ecuación que ya hemos visto anteriormente.
Finalmente graficamos los nuevos puntos y en el cual podemos observar que estos puntos han tenido una expansión a lo largo del eje Y. Muchas gracias. Tenemos el ejercicio número 8, el cual es un ejemplo de transformación de una figura de 10 puntos, que no es un polígono regular. Debe presentar el procedimiento completo y los dibujos correspondientes. Tenemos una pequeña definición, el cual es una transformación lineal T de R2 a R2 definida por T sobre una matriz de dos filas y una columna, el cual es X y Y, igual a otra matriz de dos filas y una columna, el cual es C, X y Y, donde C es mayor que 1. A esto se le llama expansión a lo largo del eje X, y su acción es multiplicar a la coordenada X de un vector en R2 por una constante mayor que 1. Tenemos el siguiente ejemplo, el cual es: consideremos la transformación lineal de T, R2 a R2, tal que T, X, Y es igual a 3X sobre Y. Entonces T es una expansión a lo largo del eje X con C es igual a 3. A esta fórmula le vamos a aplicar a los puntos que aparecen a continuación para transformar y ver la expansión a lo largo del eje X. Tenemos el punto A, el cual el eje X siempre va a ir arriba y el eje Y abajo, el cual en este caso es 2 y 4. Lo multiplicamos, hacemos su debido procedimiento y nos sale en el eje X 6 y en el eje Y 4. Hacemos lo mismo con los demás puntos, multiplicamos, nos va a dar en el segundo punto en el eje X 15 y en el eje Y 1. Y así lo realizamos con los siguientes puntos, que en este caso son 10 puntos, y lo representamos en el plano cartesiano. Aquí tenemos la figura 1, que es antes de la expansión del eje X, donde se ve los puntos originales. Después tenemos después de la expansión del eje X, donde se ven los puntos y aplicadas la transformación lineal y cómo se desplazaron a lo largo del eje X. Esta ha sido la explicación del ejercicio número 10. Muchas gracias.